Funciones sobreyectivas. La definición de función sobreyectiva viene siendo el complemento de la definición de las funciones inyectivas. En las inyectivas, acordémonos, a cada elemento de Y del conjunto de llegada le tiene que corresponder o es imagen de como máximo un elemento X del conjunto de partida. Es decir, que está asociado con un elemento de X o con ninguno. Pero en las funciones sobreyectivas, cada elemento de Y está asociado o es imagen de por lo menos un elemento X del conjunto de partida. Entonces, y aquí ningún elemento Y tiene que estar solito, todos tienen que estar asociados. Entonces, cada elemento Y del conjunto de llegada es la imagen de al menos un elemento X del conjunto de partida. Por ejemplo, esta función que está acá de A en B, B siendo el conjunto de llegada y A el conjunto de partida, es una función sobreyectiva. Si ustedes se fijan, cada elemento de B tiene una flechita que llega hacia donde él. Y este elemento C le llegan dos flechitas y no hay ningún problema. A este C le corresponden dos elementos, o hay dos elementos de X que están asociados con este elemento. Entonces cumple ser una función sobreyectiva porque a cada elemento le tiene que corresponder al menos un elemento de X, y aquí hay dos elementos que están asociados con él. Entonces esta es una función sobreyectiva. La siguiente función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque está este D solito, y para que sea una función sobreyectiva, todos los elementos tienen que tener una flechita que llegue hacia ellos, pero la D no. Entonces esta no es una función sobreyectiva. ¿Cómo analizarlo de manera gráfica? Para que esta función sea una función sobreyectiva, la gráfica tiene que pasar por todo el eje Y. Pero si ustedes se fijan, aquí hay elementos abajito del 1 en el eje Y que no están asociados con ningún elemento X del dominio. Entonces esta no es una función sobreyectiva. Por ejemplo, el 0 está solo, no, aquí no pasa ninguna gráfica, aquí no pasa la gráfica. Entonces aquí hay un elemento, el 0, que no está asociado con ninguno. Igual el menos 1, el menos 2 y así hasta el menos infinito. Entonces esta no es una función sobreyectiva. Esta función sí es sobreyectiva, porque si se fijan, la gráfica en el eje Y viene desde el menos infinito y continúa hacia el infinito positivo, es decir, recorre todo el eje Y. Entonces aquí todos los elementos del eje Y son imagen de al menos un elemento del conjunto X del dominio. Entonces esta sí es función sobreyectiva. Entonces, básicamente, ¿cómo reconocer una función sobreyectiva? La gráfica tiene que recorrer todo el eje Y para que sea sobreyectiva. No como en esta parábola, que solamente recorre un tramo del eje Y. Recorre el tramo desde el 1 hacia el más infinito, pero no lo recorre todo. Entonces esta no es una función sobreyectiva. Ahora, ¿cómo hacer el análisis de manera más abstracta? Por ejemplo, determine de manera analítica, no de manera gráfica, si la siguiente función es sobreyectiva. Primero tenemos que entender de que el rango de la función tiene que coincidir con el conjunto de llegada. Si eso es así, entonces la función va a ser sobreyectiva. Acuérdense que el rango son todos los valores que toma la y el conjunto de llegada son los posibles valores que puede tomar la Y. El rango es un subconjunto del conjunto de llegada. Pero si coinciden, si son iguales, entonces quiere decir que la función va a ser sobreyectiva. ¿Cuál función vamos a analizar? Una función cuyo conjunto de partidas son los reales, el conjunto de llegadas son los reales, y está asociada mediante esta ecuación, que los x los transforman en x al cuadrado menos 4.
es decir que el f de x es x al cuadrado menos 4. Entonces aquí tenemos que analizar el rango de esta función. Si encontramos el rango de esta función y coincide con los reales, entonces va a ser una función sobreyectiva. Primero veamos el dominio. En este caso x no tiene ninguna restricción. X puede ser cualquier número real. Entonces el dominio son todos los números reales. Para encontrar el rango, hacemos y igual a x al cuadrado menos 4 y despejamos la x. Entonces este menos 4 se va a mandar a sumar con el y el x al cuadrado. Le vamos a sacar raíz a ambos lados de la ecuación. Aquí está, miren. El menos 4 manda a sumar, queda y más 4 igual a x cuadrado. Entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados y va a quedar raíz de y más 4 igual a x. Ahora, acuérdense que el rango son los valores que toma la y. Y aquí la y está encerrada bajo una raíz. Acuérdense que las raíces de los números negativos no están definidas en los reales. Entonces, este y más 4 no puede ser negativo. Este y más 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Este más 4 lo mandamos a restar. Entonces, el y tiene que ser mayor o igual que menos 4. Entonces, y no puede valer menos que menos 4. Tiene que valer más. Por lo tanto, el rango va a ser desde menos 4 hacia más infinito. Pero aquí sucede de que este rango que va de menos 4 hacia más infinito no coincide con R, porque aquí dice que el conjunto de llegadas son los reales y el rango es de menos 4 hacia infinito. Entonces no son iguales. Si hubiese dado aquí R, entonces sí la función hubiese sido sobreyectiva, pero en este caso no es sobreyectiva. Funciones biyectivas. Esto es más sencillo, porque aquellas funciones que cumplan ser inyectivas y sobreyectivas a la vez, entonces esas van a ser las funciones biyectivas. Entonces, si vemos que una función cumple ser inyectiva y además cumple ser sobreyectiva, nosotros le podemos decir que es una función biyectiva. Para simplificar más esta definición, prácticamente todas las y son imagen de exactamente un elemento de x. En las inyectivas o era ninguno o como máximo un elemento de x estaba asociado con un elemento de y. Eso es en las funciones inyectivas. En las funciones sobreyectivas, más de un elemento x está asociado con algún elemento de y. Entonces, esa es una función sobreyectiva. Entonces, en las inyectivas tenemos como máximo un elemento y en las sobreyectivas por lo menos un elemento. ¿En qué coinciden los dos? En que a los dos le tienen que tocar un elemento. Entonces, en las funciones biyectivas, necesariamente a cada y le tiene que corresponder uno y solamente un x. No le puede corresponder más de uno y no le puede corresponder ninguno. Tiene que ser solamente un elemento de x. Por ejemplo, esta es una función que es biyectiva, porque a cada elemento y del conjunto de llegada le corresponde solamente un elemento x del conjunto de partida. Esta es una función biyectiva. Esta también es una función que es biyectiva. Todos están asociados con solamente un elemento de x. De manera gráfica, esa parábola, si ustedes trazan una línea horizontal, la corta en dos puntos. Entonces esta no es inyectiva. Y acabamos de ver también que no es sobreyectiva. Entonces esta parábola no es una función biyectiva. Esta función, si usted traza una recta horizontal, la corta solamente en un punto. Es decir, cumple ser una función inyectiva. Y ya habíamos visto también de que es sobreyectiva. Por lo tanto, esta función es una función biyectiva. Entonces hay que hacer el análisis de cada uno, de si es inyectiva y sobreyectiva,
y así podemos ver si es biyectiva. Ahora, no quiere decir de que las funciones ya, si no es sobreyectiva ni inyectiva, ya no es biyectiva. No, nosotros podemos redefinir la función para que sea biyectiva. Ejemplo, dice reescribe el dominio o recorrido de la siguiente función para que sea biyectiva. Entonces, el conjunto de partida y el conjunto de llegada nosotros lo podemos manipular de tal forma de convertirlo en una función que sea biyectiva, ya sea reescribiendo el dominio o reescribiendo el recorrido, o bien ambos de la función. Por ejemplo, aquí dice que tengo una función que en este caso me están diciendo que el conjunto de partida son los reales, el conjunto de llegada son los reales, y tenemos esta función. Entonces, esta es una función cuadrática. Aquí de entrada usted sabe que cuando saca un número, la raíz cuadrada de un número obtiene dos valores, un positivo y un negativo. Entonces, de entrada esta función no va a ser inyectiva, porque para cada y voy a tener dos valores de x, un positivo y un negativo. ¿Cómo puedo arreglar eso? Quedándome solamente con los positivos o con los negativos. El dominio en este caso lo vamos a redefinir agarrando solo los positivos, desde el 0 hacia el más infinito, para que en este caso no tenga dos valores de x. Nos olvidamos del negativo y nos agarramos el positivo. ¿Puede haber agarrado los negativos? También se puede, pero en este caso dejamos los positivos. Ahora, el rango de esta función va desde -4 hacia el infinito. Entonces, el rango va desde -4 hacia más infinito. Esto ya lo habíamos calculado anteriormente, el rango. Si no, pues se calcula. Entonces, para redefinir esta función, simplemente tenemos que declarar cuál va a ser el dominio y cuál va a ser el rango, y hacer que coincida con el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Entonces, reescribiendo estas R y R, sería de 0 a más infinito y de -4 a más infinito. Entonces, declarando el dominio y el rango, nosotros podemos decir que esta función va a ser biyectiva. Es decir, gráficamente, esta es una parábola. Aquí la rama negativa la eliminamos y ahora ya solo nos quedamos con la rama que es positiva. Entonces, si usted traza aquí una recta horizontal, solamente la va a cortar en un puntito. Y como el rango ya dijimos que va a ser de -4 hacia el infinito, no va a ser todos los reales, entonces esto ya cumple ser sobreyectiva, porque va a estar en todo su rango y en todo su dominio. Entonces, ahora sí, esta función x² menos 4 es una función biyectiva. Usted la puede reescribir, sí se puede hacer una función que no sea ni inyectiva ni sobreyectiva, volverla una función biyectiva, reescribiendo su dominio y su recorrido. Y eso sería todo.